Bienvenidos, alumnas y alumnos, a este programa de la asignatura de Ciencias Químicas. Mi nombre es Álvaro Fernando Calderón Calderón. Nuestros sentidos nos ayudan a percibir los estímulos del medio y también las propiedades de los materiales que nos rodean. Sin embargo, en ocasiones no son suficientes para apreciar de manera cuantitativa dichas propiedades. Por eso recurrimos en ciencias al uso de diferentes instrumentos de medición. En esta sesión reflexionarán acerca de la importancia de la medición en la ciencia. En particular, cómo se mide la masa y el volumen, que son propiedades extensivas identificadas en la sesión anterior. También reconocerán cuáles son los instrumentos utilizados en cada caso, así como las unidades de medición. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: tu libro de texto de Ciencias Química, tu cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Si tienes una receta médica, tuya o de algún familiar, aunque no sea reciente, o algún formato de certificado médico. En caso de no tenerlo, no te preocupes, utilizaremos un ejemplo. Registra las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en este programa. Estas las puedes resolver al revisar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán. Observa con atención el video y después reflexiona sobre lo siguiente. ¿Por qué a veces percibimos las cosas de manera diferente? ¿Será que las apariencias nos engañan? ¿O tal vez los sentidos son insuficientes para identificar las propiedades de los materiales? A 5 tubos de ensayo con agua se les agrega una cantidad diferente de colorante. 1 gota al primero, 2 al segundo, 3 al tercero y así sucesivamente. Después se agrega una cantidad distinta de perfume. Al agua más colorida, 1 gota de perfume. 2 al siguiente, hasta llegar a 5 gotas de perfume al agua que tiene menos colorante. El reto consiste en identificar cuál de los frascos tiene un aroma más intenso. ¡Comencemos! Yo siento que el primero tiene aroma más intenso. El 2. Parece que la mayoría no podríamos identificar con facilidad cuál tiene un aroma más intenso. ¿Por qué sucede esto? La percepción que tenemos por medio de los sentidos es subjetiva. Si utilizamos únicamente nuestros sentidos, ¿podemos identificar las propiedades de los materiales? ¿Cuáles? ¿Qué instrumentos utilizamos para identificar propiedades diferentes a las expresadas en la pregunta anterior? Cuando vas a comprar 1 kilogramo de tortillas o 1 litro de leche, ¿cómo estás seguro que realmente es 1 kilogramo o 1 litro? ¿Qué instrumento utilizan en cada caso? ¿Y cómo lo miden? Entonces, ¿qué es medir? Cuando vas al médico y te suben a una báscula, ¿para qué lo hacen? Parece que tenemos muchas preguntas, ¿no es así? Vamos a resolverlas juntos. Primero, ¿qué es medir y cuál es su importancia? ¿Has notado que frecuentemente utilizamos instrumentos y unidades de medida? Y pocas veces pensamos en esta pregunta. Observa el siguiente diagrama de flujo, donde podemos contestar
a nuestra primera pregunta. Medir es comparar una magnitud conocida con una desconocida para obtener un resultado. A la magnitud conocida se le llama patrón de medida, que ha sido establecida previamente por un convenio entre países. Actualmente, nosotros utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, aunque en otros países se utiliza el sistema inglés. Recuerda que en tu curso de segundo grado se trató este tema. Observen las siguientes imágenes. ¿Cuál de ellas conocen y para qué se utilizan? ¿Qué propiedad de la materia se mide con ellas? Exactamente, la masa con la balanza, en sus diferentes modelos, y el volumen con recipientes graduados. Sus unidades son el kilogramo para la masa y el metro cúbico para el volumen. Este es el espacio que hay dentro de un cubo de 1 metro de lado. En ocasiones, estas unidades son muy grandes y utilizamos los submúltiplos, como el gramo y el centímetro cúbico. Ya tengo aquí una balanza granataria. Ahora vamos a aprender a utilizarla. Es la que se encuentra en el laboratorio de química de tu escuela y la utilizarás cuando regresemos a las clases presenciales. Primero, vamos a identificar sus partes, el platillo y sus 3 brazos, donde aparecen pesas de diferentes valores, una de 100 gramos, una de 10 gramos e incluso una de 1 gramo. Que permite medir décimas. Antes de colocar el objeto a medir, se debe calibrar la balanza. Esto se logra moviendo a la derecha o a la izquierda el tornillo que se encuentra debajo del platillo, hasta que el fiel de la balanza coincida con el cero. Ahora colocaremos el objeto a medir en el platillo y comenzaremos moviendo la pesa más grande, la de 100 gramos. Si le falta, movemos al siguiente valor, que en este caso es 200. De este modo, encontramos la combinación de las pesas que nos permite que la balanza quede equilibrada y finalmente sumamos los valores para obtener el resultado. Repetimos el procedimiento con el segundo objeto. Para esto, retiramos, regresamos todas las pesas a cero, revisamos que esté balanceada y colocamos el segundo objeto. Movemos nuevamente la pesa de 100 gramos. Si le falta, movemos hacia 200. Si aún falta más, 300. Vemos que se pasa, regresamos a 200 y movemos la pesa de 10 gramos hasta que el fiel se equilibre. Vamos ahora con la de 1 gramo. Esperamos siempre a que se quede quieta. Ahí está. Ahora, para medir el volumen de un objeto, si tiene una forma regular, es decir, que corresponda a un cuerpo geométrico, se utiliza la fórmula correspondiente. Por ejemplo, este cubo, que es lado por lado por lado. Y si tiene una forma irregular, como este objeto, lo que podemos hacer es introducirlo en un recipiente graduado, que contenga agua. Como se puede apreciar, el nivel del agua
aumenta. Y la diferencia entre el volumen inicial y final será el volumen del objeto. Para obtener una medición correcta del volumen, es muy importante considerar una pequeña curvatura que se forma en la superficie del líquido. Esta se llama menisco. El valor del volumen será indicado por la parte baja de esa curvatura, en el caso del agua. Ahora revisa la receta o certificado médico. Si no lo tienes a la mano, observa la imagen. En el apartado que dice peso, observa que las unidades son los kilogramos. ¿Realmente se trata de peso o masa? Recuerda que la diferencia entre estos conceptos la revisaste en la sesión anterior. Escribe la respuesta en tu cuaderno de notas de Ciencias Químicas. Es muy importante para el médico conocer tu masa, ya que en función de ella puedes saber la dosis de medicamento que debes recetarte, así como la frecuencia con la que debes tomarlo. En nuestra vida diaria utilizamos mediciones y unidades continuamente. Imagina el caso de una receta de cocina. Es importante agregar los ingredientes en las cantidades adecuadas, pues de otro modo el resultado no sería el esperado. En caso de la cantidad de agua simple potable que debemos tomar diariamente, aunque nos recomiendan esta cantidad en números de vasos, en realidad se debe calcular en proporción con el volumen de agua en nuestro cuerpo para mantenernos sanos. En este programa hemos visto la importancia de los instrumentos de medición para caracterizar dos propiedades de la materia, la masa y el volumen, además de cómo se utilizan estos instrumentos, tales como la balanza o la probeta graduada, para obtener magnitudes y las unidades en las que se miden. Conocer las propiedades de la materia es el primer paso para comprender sus transformaciones. Finalmente, en tu cuaderno, completa el siguiente cuadro. Es el reto del día de hoy. Para saber un poco más sobre la importancia de medir, te invito a que veas el siguiente video. Hola, mis queridos chiflados. Llegan a tiempo porque yo, el profesor chiflado, les hablaré de cómo funcionan los alcoholímetros. ¿Funcionarán con una regla para medir el alcohol o están programados para percibir las partículas de esa sustancia? Veamos cuál es la opinión de mi alumno Tintín y su invitado. Ay, gracias, profesor Chiflado. Seguimos aquí con Michelle Baby. Michelle, estoy listo para medir los niveles de alcohol. ¿Cuándo empezamos, Antes de eso, el alcoholímetro se tiene que programar. Primero que nada, antes de soplar, se tiene que programar para que el coche detecte si tienes alcohol en la sangre o no. ¿Y qué pasa si ha bebido? Pues lo que pasa es que la computadora del coche no te permite usarlo. ¿Por qué? Porque tienes bebidas alcohólicas. De esta manera evitamos accidentes. ¡Ay! Entonces, como está conectada al coche, hace que no arranque. ¡Ay, qué descubrimiento acabo de hacer, Muy bien, yo lo descubrí, sí. Gracias, profesor Chiflado. Regresamos con usted. Peris, llévanos con el profesor. Ya viste, yo lo descubrí, yo te expliqué todo. Bueno, ya vimos que el alcoholímetro de Michelle no deja que el vehículo arranque si el conductor bebió y de esta manera lo pone a salvo. Me despido de ustedes recordándoles que lo que se aprende riendo y jugando nunca se olvida. Otro recurso útil para comprender cómo se mide la masa y el volumen lo puedes encontrar en la siguiente página, con una sencilla actividad interactiva. Ahora sabemos la importancia de la medición de la masa y el volumen en nuestra vida cotidiana y de las unidades que se utilizan. Sin embargo, no son las únicas propiedades que se pueden medir. En los siguientes programas aprenderás sobre otras propiedades. ¿Listo? Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.